Bueno, ya hemos dicho que estábamos bien después de nuestra práctica de hoy. Vamos a iniciar nuestro satsang de hoy y me gustaría indicarlo al inicio con un título que sería, o voy a intentar enfocarlo en la indicación de el problema de las relaciones humanas asociado o relacionado con el despertar espiritual o la espiritualidad. Las relaciones humanas, ¿qué tanto conflicto hay? En primer lugar, saber, aunque es un repaso, saber en el primer nivel de trabajo, por así llamarlo, en la espiritualidad, es tomar conciencia de sí mismo. Que esto, la indicación muchas veces es un poco rara, ¿no? Porque si uno es sí mismo, ¿cómo ya decir que se tiene que tomar conciencia de sí mismo? Pero de alguna manera tenemos de indicar que la conciencia que somos la debemos de reconocer o recordar. Lo que antes indicábamos en la meditación, que recordar es volver al corazón, a lo íntimo, en ti, lo que verdaderamente tú puedes llamar tu verdadero ser, lo que tú eres, recordarte en el corazón, en lo íntimo en ti. Y reconocer es la vivencia del conocimiento, lleva dos aspectos. Uno, que es la capacidad de poder conocer, que es la conciencia o el darse cuenta, y de lo que te das cuenta. Entonces, reconocer es volver a la verdad o a la esencia del conocimiento, del conocer. Conocer, no estoy hablando de conocimientos intelectuales, estoy hablando del conocer inmediato de lo que llamamos vida, ¿no? El conocer. Y entonces reconozco verdaderamente, reconozco ese conocer. Y ese conocer está impregnado básicamente como al inicio, para entenderlo, de dos polos. El conocer como la capacidad de poder conocer, que es la conciencia, que le llamamos tu verdadero ser, y lo que conoces es eso. En la primera parte de la espiritualidad, para que la persona en el proceso místico pueda avanzar, marcamos esos dos, vamos a decir, recorridos de vivencia. Y entonces es el reconocerte a ti, la instante inmediatez de darte cuenta. Y que debemos de decirlo más de una vez, que esto nos cuesta mucho al inicio, que ese reconocimiento o recordarte a ti, cuesta porque estamos viviendo mucho en la mente. Y en la mente una de las características es estar pendiente de lo que sucede, y unas cosas desearlas, otras rechazarlas, y estar siempre pendiente de las cosas. Entonces la mente, que ejerce una fuerza constante a base de hábitos, no está acostumbrada a callar la mente y estar como proyectándose en sí mismo. Reconocer la inmediatez de la capacidad de darte cuenta, que es instantánea. ¿Entendéis? Entonces ese es el problema. El problema es que la mente está acostumbrada a mirar cosas, por decirlo de alguna manera, que tampoco está bien dicho. Entonces ahora le cuesta horrores mirar quién mira. ¿Me entendéis? En realidad, ella no ha de mirar quién mira, ella se ha de relajar, y entonces la evidencia de ser sobresale por pura naturaleza de ser. ¿Me entendéis? Y eso no ha estado acostumbrado el ser humano, si entendemos el ser humano como cuerpo-mente. Y entonces la primera parte de la espiritualidad es reconocer o recordar tu verdadera naturaleza de ser, que es la capacidad de darte cuenta. Entonces hablamos de espiritualidad desde aquí, y hablamos de espiritualidad diciendo que en la enseñanza espiritual amamos enormemente la libertad y el respeto, y no nos gusta nada la manipulación, ni manipular ni ser manipulados. Y tampoco nos gusta
la creencia, aunque aceptamos una hipótesis, pero esa hipótesis que te están contando una cosa, a ti te parece intuitivamente que puede ser verdadero, pues lo quiero vivir, no creer. Entonces, la creencia la debemos de diluir, pero sí, eso estuvimos el día hablando, diciendo que hay que diferenciar claramente lo que es una opinión de una creencia, de una hipótesis, a una vivencia o una certeza. Y eso ya estoy hablando de al inicio, en la entrada verdadera a la espiritualidad, lo más importante, que es ese despertar al ser. Entonces ese despertar al ser, al principio la persona lo mezcla con creencias. Y el hecho de despertar al ser que tú ya eres no es una creencia, es una evidencia inmediata, que me doy cuenta. Pero ha estado tan bombardeada la mente con la idea de que eres cuerpo-mente, que esa evidencia inmediata, pues no la sabe distinguir. O sea, algo enormemente simple e inmediato, que eres tú dándote cuenta, pero con que tú has estado relacionado con tu nombre y todo lo que pone en el carnet de identidad, te llamas fulano de tal, eres varón o hembra, tienes tal profesión, naciste en tal lugar, tienes tales papás. ¿Me entendéis? Y entonces está esto tan metido en el subconsciente que rápidamente tú eres eso. Y entonces la mente te da problemas. Y es aquietar la mente y la evidencia de ser. Y esa es la primera indicación espiritual. Luego puede venir muchas vivencias. Y luego ya veremos la vivencia de unidad y la vivencia de ser en todo. Y de trascendencia y existencia. Simultáneamente, al mismo tiempo. Pero primero lo primero. ¿Pero qué le pasa al ser humano? Que, como decía antes, con la indicación que decía, nos encontramos con un problema generalizado que es las relaciones humanas. Las relaciones humanas que podrían ser una puesta en escena para todavía reconocer más al ser y hacer surgir el potencial del mismo ser, que como decíamos ya, que la potencia de vida es energía, conciencia, felicidad, o dicho en el sentido de atributos del ser, que decíamos paz, amor, bondad, creatividad, agradecimiento, y eso ponerlo en acto, ponerlo en actualización. Entonces la relación humana, que podría servir para eso, sirve con la mezcla del ego para conflictos, y donde la persona tiene todos los conflictos personales, desde el inicio de la educación con los papás, con la familia, con los profesores, con los amigos, etcétera, etcétera. Ahí hay el conflicto humano. ¿Bien? Entonces, este conflicto humano de relaciones, de falta de afecto, de que te quieran, de falta de que te valoren, que te den valor, de que tú haces las cosas tan bien como los demás, o de falta de que te admiren, no de que te valoren como energía o actividad o esfuerzo, sino que te valoren en un sentido intelectual o inteligente. Y entonces es demandando a los demás que te quieran, que te admiren, que te valoren. Entonces esto tiene sus consecuencias, ¿me entendéis? Entonces yo podría decir que la relación humana tiene como dos ubicaciones. Una que es propiamente la vivencia egoica, que es la idea de ser yo, cuerpo, mente, en un proceso ya psicológicamente hablando de complejo de inferioridad, superioridad, en el que otorga unas acciones de vida y unas demandas de vida que inevitablemente por el funcionamiento energético y del funcionamiento de la existencia trae sus consecuencias, o más tarde o más temprano, ¿no? Dice, ¿cuáles son las consecuencias de fumar mucho tabaco? Pues tiene unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de beber mucho alcohol? Tiene unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de comer alimento desordenadamente? Tiene sus consecuencias. O sea, desde aquí lo vemos claramente. Pero ojo, nuestro comportamiento más egoísta o más egocentrado traerá sus consecuencias de vida. ¿Me entendéis?
Y entonces la persona está viviendo un ambiente social por sus consecuencias de su actuación en vida en relación con las otras personas, y vive esas consecuencias. Muchas de estas consecuencias de las acciones que hace la persona son para la misma persona bastante inconscientes o un poquito conscientes, no del todo, o bastante inconscientes. A veces nos encontramos con grupos que las personas dicen, es que Pepito es muy celoso, ¿vale? Pero tú luego hablas con Pepito y dices, yo no soy celoso. Y todos te dicen que es muy celoso. ¿Quién dice celoso? Cualquier cosa. Entonces, la misma persona, en su funcionamiento, ella misma no se da cuenta de su funcionamiento cuando los otros lo ven claramente. O que es muy egoísta para muchas cosas, que es muy egocentrado para otras, etc. Que tiene paranoias para otras, ¿me entendéis? Y lo vemos. Y cuando hablan las personas sobre el tercero dicen, es que le hemos explicado pero no lo ve. Y continúa así. Y él mismo no es consciente de lo que está pasando de una manera clara. A veces sí que lo es, pero no profundamente clara. Porque ya hemos dicho que cuando, desde el punto de vista espiritual, cuando tú te colocas en conciencia, y no solamente con la meditación, que es ponernos de momento en la vivencia de ser, la contemplación, que es igual, integrando toda la experiencia, la atención, que es el paso de estar atento, sino en la observación desde la conciencia. Entonces la observación es la capacidad de observar, por ejemplo, en esta indicación, lo que pasa en mí como persona. Por ejemplo, poníamos el ejemplo de celoso. ¡Ay, caray! Me doy cuenta que tengo celos. Y entonces, en profundidad, hasta puedo llegar a ver qué pasa, por qué bien, qué experiencias he tenido. A veces no lo puedo ver del todo. Y cuando ya se ve claramente, porque uno dice, sí, esta persona es celosa. Sí, y lo ve en profundidad, es el primer paso para poder descongestionar eso, liberarse de eso. Si estás defendiendo o atacando, no podrás. Entonces el primer paso es ser consciente. Por ejemplo, sabemos perfectamente que cualquier patología, o podríamos decir hábito o adicción, cuando uno tiene adicciones, el primer paso para poderla solucionar, ¿qué es? Ser consciente de que tienes una adicción, ¿no? Estás adicto sobre algo, tu persona está adicta, porque si no lo eres plenamente, difícilmente vas a tener que hacer la terapia o la consecuencia, o simplemente el arte de la purga, que es no hacerle caso, estar en el presente, etc. ¿Entendéis? Entonces, yo decía que lo dividía en dos partes. Una es la parte que son las consecuencias inevitables del comportamiento que tiene la persona. Y la persona a veces no lo ve, pero se queja de todos, se queja de sus padres, se queja de sus parejas, se queja de sus hijos, ¿entendéis? Del trabajo, del jefe, etc. Pero luego vamos a ver otra parte, aunque todo va unido, pero bueno, vamos a ver otra parte que parece ser que se vive así, y es bueno decirla, que es que la persona tiene per se unas circunstancias en relación con las personas desagradables. Y no es debido de su comportamiento, porque hay cosas que te tocan. A veces tienes de hacer un trabajo, estás en un grupo de trabajo, ¿no? De trabajo profesional estamos hablando. O te toca una familia, te tocan unos hermanos, te tocan unos seres que tienes de relacionarte, unos seres humanos que te tienes que relacionar. Y ahí aparecen problemáticas. No solamente eso, que no es lo que ahora en cuestión hablaba, pero que son problemáticas que también en parte tienen relación, que son problemáticas del mismo ser humano, por ejemplo, problemáticas de enfermedades
enfermedades propias del ser humano o limitaciones en comparación de la normalidad. Hay personas o que nacen ciegos o que se vuelven ciegos, o personas que tienen un accidente y están tetrapléjicos, están paralíticos. Hay muchas deficiencias en comparación de lo que llamamos la normalidad humana. Entonces hay muchas cosas que te tocan. Entonces podríamos indicar, a medida que tú vas trabajando y vas despertándote en ser, primero como intuición y luego como certeza, te das cuenta que este juego, porque esto es un juego, el juego de la vida, el juego de existir, porque es algo que es caduco, no es perenne. Ya en lo perenne está nuestra verdadera naturaleza de ser, que eso, cuando empieza la vía espiritual a una persona, le parece que están diciendo, esto es una barbaridad, si todos somos caducos, ¿no? Porque claro, está en el ego, está ahí, y se va a coger su mente firmemente. Entonces todo cambia, todo acaba. Y a más, la gracia del juego es que la mente personal no sabe cuándo acaba. O sea, dicho de una manera simple, no sabe cuándo va a morir. Y si tiene ideas de que se muere todo, pues se muere todo. Él tiene esa idea. Después se encontrará con lo que se encontrará, pero tiene esa idea. ¿Me entendéis? Bueno, entonces en ese juego, míralo por donde lo mires, porque si te pones a quejarte del juego, ya verás lo que te lleva. Es cuestión, con las cartas que te han repartido, vivir lo mejor posible. Mirad que estoy empleando un idioma, ya hace unos días estoy empleando un idioma que no intenta coger vivencias más elevadas espirituales para que así la persona... No, estoy entrando en cosas que pueden llegar a lo que es la inteligencia normal de un ser humano. Aquello que diríamos, que dicen y que han dicho ya largamente, tener sentido común. Aquello que dicen que es el menor de los sentidos. Es sentido común, ¿no? Bueno, pues entonces, este juego que decíamos con sentido común es las cartas que tocan, jugarlas lo mejor posible. ¿Y cómo es jugarlas lo mejor posible? Con alegría, con amor, en paz, en la máxima paz posible. En paz, en alegría, en amor, en contentamiento. ¿Entendéis? Y entonces, aquello que tú parece que no captes, que puedes hacer, entre comillas, alguna solución personal, que ya te vendrá dada cuando tú despiertes a tu verdadera naturaleza de ser, ya te vendrá dada, pero que no es esta línea, sino que ves que en eso parece que no puedes hacer nada, sí que puedes hacer, sí. Sonreír, no hace falta externamente. No te pongas a sonreír y a reír en un entierro, porque delante de las circunstancias, con que no estamos en ese paradigma en donde los muertos son enterrados con timbales y con trompetas, que estaría bien hacerlo así, pero no estamos aquí, en esa tesitura, pues entonces pues no te pongas a reír o a sonreír en una situación que no... Pero por dentro, ríete, sonríete, alégrate. Despiértate por la mañana intentando estar presente y estar alegre. Cántate alguna cancioncita. Alegrecito, siempre alegrecito. ¿No? Porque vemos las personas que sí es verdad, te explican su vida y es un chorreo de desgracias. Y luego cuando coges ya que están juntas las personas, porque con que quieren ser más, entonces se juntan y entonces ahí es un concurso de operaciones, el que ha tenido más operaciones, el que está más mal, el que, ¡ay, a mí me lo hicieron así, a mí me lo hicieron! ¿Entendéis? Bueno, entonces, a nivel de las relaciones humanas, intenta estar lo más alegre posible, transmite esa alegría.
Y si la persona está muy tozuda con lo suyo y no puede estar en este momento sonriendo, porque fíjate la desgracia, y a lo mejor sí, está pasando un karma de los buenos, y ahora una desgracia, ahora otra, y ahora otra, y ahora otra. Que a veces muchas de estas desgracias son consecuencias de sus actos, y otras porque les toca solucionar una problemática, les toca adquirir más capacidad de perdón, más capacidad de amor, más capacidad de paciencia, etcétera, etcétera. Entonces, todos nosotros nos han tocado en esta vida cositas. Cuando uno se piensa que no, a mí me tocan cosas, a los otros no. Eso no es así, ¿eh? En un momento dado de una circunstancia, de una vida, a lo mejor esa persona está pasando una época más buena en la posible problemática de las relaciones sociales. Pero luego tiene otra época donde no es así. Entonces, este juego que se llama la vida humana, se trata de que a las cosas que ves que son problemas y que parece que te vienen a ti, aunque tú no los quieras, es cuestión de ponerle la mejor cara posible, colaborar y ayudar siempre que sea posible. Fijaros, siempre que sea posible, porque la estrategia del ego y del egoísmo tiene una cosa que se llama manipulación, y a la que vas de bueno, te quieren manipular. Eso, como por ejemplo, es como el que va cargado y viene del súper con 4 bolsas. ¡Ah, cómo pesa! Y todavía le queda un trozo para llegar a casa, como pesa. Y entonces te encuentras con un compañero o con uno del piso o con un vecino y dice, va, que te ayudo. Y dice, sí, sí, toma. Y te da todas las bolsas. Y tú todas las bolsas. Y el otro, ay, qué bien, que me ayudas. ¡Apa! No, no. A ver, el ser humano tiene la tendencia a manipular. Y entonces nuestra inteligencia nos ha de decir, hasta aquí sí, hasta aquí no. O sea, ayudar, ayudo. ¿Vale? Porque estoy de buen corazón y lo puedo hacer y estoy en servicio, etcétera, etcétera. Porque esto te dará buenas consecuencias, Pero si vas ya aterrizando a la tontería y al dejarte manipular, también tendrás tus consecuencias. Las tendrás y tú dirás, pero yo soy muy bueno, yo me porto muy bien con todos. ¿Y contigo cómo te portas? Por así decirlo, con esta persona que has venido a representar ahora aquí, en este juego llamado vida humana, ¿cómo te portas? Porque el amor ha de estar bien repartido. ¿Hay momentos críticos? Sí los hay. Por ejemplo, imaginaros, ya lo pongo al máximo, con hijos. Algunos no tenéis hijos, otros sí, pero os podéis imaginar. Con hijos. Estás tan económicamente tocado que no tienes ni para comprar ni para tener comida. Entonces, prefieres tú desnutrirte para nutrir al otro, a tu hijo, ¿sí o no? Y entonces dices, bueno, ¿por qué? Porque el hijo en ese momento, y hablo de un hijo que está en crecimiento, niño pequeño, está en crecimiento, toda la edad de crecimiento. Algunos dicen, bueno, es que yo los tengo de 30 años y todavía están creciendo. No, 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 esto ya no, por aquí ya no vamos bien, ¿eh? Bueno, en crecimiento, entonces yo soy capaz, hasta sería capaz, entre comillas, de perder la vida para favorecerles a ellos, que me vienen siguiendo y todavía tienen más vida que yo por delante, ¿no? Y serías capaz de eso. Pero llega un punto en donde eso ya no es. ¿Entendéis? Y aquí es en donde se ha de ver, porque tú intentas favorecerle, pero una de las cosas que también se debería, aunque a lo mejor no lo hemos hecho, es favorecer que él sea lo más independiente posible, porque sabemos que independencia igual a un tanto de felicidad.
Entonces que sea independiente, porque queremos que sea feliz. No queremos que sea dependiente de nosotros, que ahí vuelve la manipulación de nosotros sobre los hijos. ¿Entendéis? Todo esto está implícito en las relaciones humanas. Entonces, colaborar y ayudar, sí, pero con discernimiento. Y al haber en el ser humano, a través de su egoísmo y de su ego, que ha cogido un arte, el arte de la manipulación, porque con que se ha ido aprendiendo eso de pequeñito, entonces se tiene un arte. Y hay personas que lo hacen muy sigilosamente. Y sobre todo en personas que no te puedes quitar de encima, como son la familia directa. Puedes quitar de encima tener un papá o una mamá, pero también pueden hacer bastante su vida, los ves de tanto en cuando. ¿Entendéis? Pero todo lo otro lo puedes ir subsanando o liquidando, si es menester. Entonces, fijaros que la relación humana, que es el problema, viene del fondo de cuando se construye verdaderamente la idea de mí. Esa idea de mí está cargada, podríamos llamarlo así, está cargada de tener como, cuando esto se crea psicológicamente, al principio el niño puede tener unas características kármicas, pero en general hay una espontaneidad de vida, que son esos ojos libres, bonitos que le vemos, esa ternura que emanan, porque están abiertos a la vida. Vale, están así, entonces en ese principio, pero que luego psicológicamente hay un conflicto, se va generando un conflicto psicológico a través de esa idea, porque empieza a venir un conflicto, lo fundamental empieza a ser el miedo. Primero el miedo a la muerte y luego el miedo al que pasará, el miedo al sufrimiento, con que he tenido experiencias sufrientes, entonces un miedo a sufrir, o sufrir psicológicamente o sufrir físicamente, que ya es dolor, no sufrimiento, ¿entendéis? Y entonces se va instalando como una especie de complejo de inferioridad y una sensación de inseguridad, y como si tuviera de almacenar un arte para prevenirme de no sufrir, ¿entendéis? Y entonces ahí, en esos principios de crecimiento humano, se va generando lo que es el egoísmo, el egocentrismo, ¿me entendéis? Ahí. Y esto es psicológico, en relación de no querer perder, de ganar por encima del otro en una competitividad insana, cargarme a quien sea en beneficio propio del personaje o de la persona en sus satisfacciones personales, y que los otros que les den por allí. Y entonces eso se va creciendo, pero eso se va mezclando con cosas que te han dicho, sé buena persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un conflicto ahí psicológico en la persona. Y como os decía antes, este conflicto es una demanda, porque eso es una de las características más fundamentales, una demanda de que me quieran. Una demanda porque empieza a vivir psicológicamente una soledad afectiva y entonces necesita el amor de los otros, soledad afectiva. Y empieza a vivir una impotencia, no saber cómo lidiar con lo que está pasando. Y entonces, para compensarse, o se mantiene en la vivencia de impotente, de débil, de yo no puedo, inseguro, o se proyecta como prepotente. Y entonces va subido de prepotencia. Y asimismo una demanda también de admiración de lo inteligente. Esto le encanta al ego. ¿Qué inteligente es? ¿Cuántas cosas sabe? ¿Entendéis? Es que casi siempre tiene la razón. ¿Sabéis la cantidad de conflictos en las relaciones humanas para reafirmar que yo tengo la razón? Oh, mucho.
Entonces, cuando está ego contra ego, que es opinión sobre opinión, no de ser a ser, y entonces esta raíz, ahí, esa problemática que he dicho de raíz, es lo que nos genera unos conflictos y a veces unas dudas. ¿Lo ayudo o no lo ayudo? Voy a intentar amar a esta persona que cuando no sabía le decía yo, que de momento en parte lo soy también. O cedo mi satisfacción por la satisfacción del otro. Y entonces uno ha de discernir. ¿Os acordáis lo de las bolsas? Ayudar sí, pero ¿hasta qué punto? Y esto, si empiezas a centrarte en ti o despertar en el ser que eres, se ve rápido que lo que quiere aquel es, con buenas palabritas, yendo de víctima o posicionándose como victimario, que son los que están arrogantes y parece que te dan miedo. Ay, me da miedo esa persona. O los que siempre van, que son los desgraciaditos, o por un lado o por otro, o porque te intentan, como decían antes en mi antigüedad, decir, no me vendas la moto, no me cuentes rollos. ¿Os acordáis de esas frases? Pues ¿qué quiere decir? Que uno se está enrollando porque al final lo que te quiere convencer de que hagas lo que él quiere que hagas, o que pienses lo que él quiere que pienses. Toma ya. Pero tú, en el momento que te vas despertando, te vas dando cuenta de que no, por aquí no va la cosa. Yo tengo todo el derecho de hacer lo que yo quiera. ¿Entendéis? Y eso lo tenéis todos. Y os tenéis de conectar con vuestro corazón, porque es la esencia fundamental de la espiritualidad, en parte. Y lo tengo de hacer. ¿Que me equivoco y luego puedo pedir perdón? Si estoy en un posicionamiento más noble, pido perdón. ¿Entendéis? Pero si no, intento hacer lo que yo siento que es verdadero para mí. No voy a hacer lo que es verdadero para el otro. Y porque esto ha llevado un problema. No, mi madre, pobrecita, porque me dice que tengo de votar a porque es bueno, porque ella ha estudiado política. Ha estudiado. Pero ¿cómo le vas a hacer caso? Tú puedes coger opiniones, pero luego has de hacer lo que tú creas. ¿Me entendéis? Y si te equivocas, es que tenías de equivocarte y tendrías de aprender a equivocarte, porque aquí venimos, esto es un juego que venimos a aprender, y con que es un juego que venimos a aprender, nos equivocamos. Cuando nos equivocamos intentamos, pues, cambiar. ¿Me entendéis eso? Pero intenta sentirte libre, e intenta vivir haciendo lo que tú quieras. Y si te salen unas problemáticas físicas, psicológicas o de relación humana, toléralas lo mejor que puedas, porque es la posición más inteligente. Luego ya descubrirás en el proceso espiritual de dónde viene todo eso. Pero primero, toléralas lo mejor posible. Levántate por la mañana intentando estar lúcido, despierto y hacer lo que tu corazón te dicte y cantando por la mañana, alegre. Esa es una buena indicación. ¿Me entendéis? Bueno, sobre eso de las relaciones humanas, que podríamos hacer varias charlas, porque lo podríamos enfocar de diferentes ángulos, pero bueno, así a nivel general me parece que ya está bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Lo vemos? Muy bien, lo dejamos por hoy. Venga, abrimos los brazos, juntamos las manos, agradecemos nuestro día de hoy, nuestra vivencia de sesión de yoga integral, que vaya muy bien. Feliz domingo. Gracias. Gracias.